Saludos, este es en honor a la verdad. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los que me escuchan. En esta hora voy a hacer una apologética a causa de muchos correos que me llegan de muchas personas que están buscando la verdad y que cuando Dios se la revela, muchos de ellos me cuentan que caen arrodillados al suelo y con lágrimas. Es como que se les quita el velo y descubren la verdad de Dios, la verdad de la tierra. Y definitivamente a un bebé recién nacido le llegan las emociones normales y empiezan a acercarse más a Dios, dan testimonio de que aman más a Dios, que oran y leen la palabra no porque tienen que hacerlo como una forma religiosa tradicional. Unos testimonios impresionantes, y quiero leer uno. No voy a dar el nombre, pero me llegó marzo, el día 29, a las 8:47 de la mañana. Y esto refleja a muchos. Y en esta hora quiero defender a todos aquellos que no se pueden defender. Quiero declarar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo en favor de todos aquellos que aman la verdad en lo íntimo. Y este es un correo que representa a muchos. Y la soberbia de aquellos que sin investigar y sin buscar a Dios condenan a los que tienen la verdad. Y como dijo un impío judío, Albert Einstein, dijo: la condenación sin una previa investigación es la altura de la ignorancia. Y en esta hora voy a leer esta carta que dice: hola. Buenos días, hermano. Dios lo bendiga. Mire, yo estoy tratando de comunicarle a mis familiares las cosas que usted enseña, pero me rechazan y no me oyen porque dicen que no son cosas que enseñen ni en los institutos bíblicos, y el pastor no las apoya. Y me dejan de un lado, dice, tratándome como un rebelde que solo distorsiona la congregación y a los jóvenes. Y él me hace una pregunta: ¿por qué todos me rechazan al punto de ser el único que parece que siempre está mal? Si les digo la verdad, ¿por qué me hacen sentir que estoy errado? Por ejemplo, les hablé de que Jesús es Dios y Él es el único y no hay tres personas. O del bautismo, que se debe bautizar en el nombre del Señor Jesús, etcétera. Pero no me creen, me dicen que estoy confundido y ebrio de doctrinas raras. Para todos aquellos hijos de Dios, hijas de Dios que aman al Señor, va dedicada esta enseñanza. Y voy a empezar declarando lo que dice la Biblia. El título de esta enseñanza también está escrita. Dice: la sabiduría que viene de lo alto. ¿Y dónde está eso? Santiago capítulo 3, verso 17. Santiago capítulo 3, verso 17. Vamos a ponerle acá Santiago capítulo 3. Y vamos a ponerlo del 11 al 18. Y la gente se preguntará: ¿qué significa esto? Sí, porque una persona muy sarcásticamente puso en el internet, dice: para mis amigos terraplanistas que creen que la Tierra no es así, ¿cierto? Porque la gente dice que la Tierra es una esfera que gira y que está inclinada con un eje imaginario. Ojo, o sea, sí, porque si yo tengo que inclinar este plumón, este lápiz, sí se puede inclinar. Lo inclino aquí, lo inclino acá. Si voy a inclinar este frasco, yo lo puedo inclinar así o lo puedo inclinar así. Pero ellos dicen que la Tierra está inclinada por un eje imaginario. Sí, porque si tomamos una esfera, esto es una bola de billar para representar lo que estamos hablando, yo le hago una pregunta a un niño
A ver, niño, ¿cómo puedes tú inclinar una esfera? A ver. ¿Ahí está inclinada? ¿O aquí está inclinada? ¿O para allá está inclinada? ¿Cómo inclinas una esfera? Bueno, ellos dicen que no, lo que pasa es que hay un eje imaginario. O sea, esa palabra ya lo dice todo. Un eje imaginario significa algo que no existe. Es una ilusión, es una fantasía, es algo falso. Un eje que tienes que imaginártelo. ¿Sabes por qué tienes que imaginártelo? Porque no existe. Entonces, sarcásticamente pusieron esto para todas las personas que creemos que la tierra es como Dios dijo. Y se burlaron y pusieron este dibujo y al lado pusieron este. O sea que si una lámpara donde la fuente de, vamos a usar otro color, la fuente de luz empieza aquí, porque esta es la fuente de luz, al igual que esta es la fuente de luz, ¿no? Entonces se dice, si alumbra la fuente de luz, esta parte de la pelota, de la esfera, está de día y la parte que no es de noche, y esto es lo correcto. Entonces, con el sarcasmo, pretendiendo reírse y burlarse, y hay un dicho que dice, que lo aprendí desde que era muy joven, el necio se ríe de lo que no logra comprender, creyendo que con su risa demuestra alguna superioridad en lugar de demostrar con ella una ignorancia total. Entonces, ellos dicen que esto es una estupidez y ponen este ejemplo, la fuente de luz, una lámpara, y entonces como la lámpara se supone es el sol, entonces todo sería día, todo sería día. ¿Dónde estaría la noche? Entonces esto está equivocado, dicen ellos. No sé si lo pueden ver claramente. Bueno, vamos a usar lo que ellos dicen. De acuerdo a la enciclopedia, esta fuente de luz, que es el sol, este sol está a 150 millones de kilómetros de distancia. O sea, de aquí a aquí hay 150 millones de kilómetros. Se supone que esta fuente de luz, que es el sol, se supone que tiene un diámetro, el sol, tiene un diámetro de 1.384.000 kilómetros. Y que esta Tierra tiene un diámetro de la Tierra, se supone que es 12.640 kilómetros. O sea que, para que tengan una idea, que el Sol está tan lejos de la Tierra, imagínense que este diámetro de la Tierra, de aquí a aquí, tiene 12.640 kilómetros. Y que el Sol está bien lejos, a 1.384.000 kilómetros, bien lejos. Y es muchísimo más grande que la Tierra. Es muchísimo más grande, inmensamente más grande que la Tierra. Y eso se lo dejo de tarea para que lo busquen, cuánto más grande es el Sol que la Tierra. El punto está que está bien lejos y es mucho más grande. Entonces, ellos dicen que esta fuente de luz, que es el Sol, cae a la Tierra y alumbra todo un hemisferio, y entonces todo esto es el día, y en la parte que no se ve, lógicamente, en la otra parte es la noche. Entonces la pregunta que yo hago es, si los rayos que están a 1.384.000 kilómetros llegan a toda esta zona, entonces ¿cómo van a llegar? Lógicamente los rayos tienen que llegar en forma perpendicular y directa. No hay otra forma, porque si una esferita así y el otro está a 1.300.000, o sea, la luz llega como un solo haz de luz, como una sola fuente de luz directa total. O sea que
si estamos viendo esta pelota, esta esfera, o sea, un haz de luz que está súper lejos, caería de una manera total, así como la luz, desde acá está alumbrando, esto ilumina todo, no hay forma de que el rayo venga con inclinación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de sentido común. Entonces ellos dicen que esto no puede ser. Lo que ellos ignoran es que el Sol no está a 1.384.000 kilómetros, sino está mucho más cerca, donde Dios los puso en el firmamento. Porque Dios hizo una expansión y dividió las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y aquí hay aguas y el Sol y la Luna las puso aquí, no a 1.384.000 kilómetros. Entonces cuando el Sol comienza a girar, entonces sí se produce lo que yo llamaría, esta es la órbita del Sol, digamos, sobre la Tierra, y el Sol va girando, entonces sí produce ángulos de rayos de luz. Y eso lo pueden ver a las 4, 5, 6 de la tarde en cualquier lugar del mundo donde esté el sol lindo, en un sunset. Ahí van a ver que el sol tiene rayos, porque es una fuente de luz, y los rayos bajan de una manera preciosa. Y ahí ustedes lo pueden ver, no necesitan que se lo explique nadie. Eso es obvio. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda tener 30, 35, no sé cuántos grados, si se supone que eso está a 1.384.000 kilómetros? Es imposible que acá en Orlando, Florida, yo pueda ver los rayos del sol con ángulos. Con ángulos. Y acá los de Perú y los de Argentina pueden ver el sol que llega de aquí a aquí con ángulos. Los rayos en ángulo. ¿Cómo es posible eso? Ahora, ¿por qué estoy enseñando esto? Porque así como hay un error o una mentira universal, entonces, ¿por qué tantos interpretan la Biblia diferente? Y vamos a ver aquí la razón por la cual nosotros podemos saber y diferenciar la verdad del error, la verdad de la mentira, y lo que es verdadero de lo que es falso. En esta hora vamos a enseñar el principio número 1 para discernir de una manera práctica, aunque no conozcas mucha escritura, cómo tú puedes saber que alguien tiene la verdad o está hablando la verdad. Vamos a aplicar un principio que está en la palabra de Dios y es bien elemental. ¿Cuál es esa verdad? La sabiduría que viene de lo alto. Y voy a leer Santiago 3 del 3:11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Entonces yo por muchísimos años pensaba, porque está hablando de la lengua, dice toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Está hablando de la lengua y de lo que la gente habla. Estamos en Santiago capítulo 3, verso 7. Versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Cuánto? Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. O sea, quiere decir que si la palabra de Dios dice que una fuente no puede producir o echar agua dulce y salada, no puede. Entonces, como un hombre que cuando habla de todas maneras va a faltar. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Se contradice la palabra de Dios? No, porque aquí no está hablando del hombre. Aquí lo que simplemente está diciendo es que la lengua nadie la puede controlar y que ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella, dice, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. De una misma boca. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces después viene el versículo que dice, ¿acaso
alguna fuente, dice, hecha por una misma abertura agua dulce y salada. No está hablando del hombre. Si bien es cierto, el hombre representa como una fuente, pero en realidad no está hablando del hombre, está hablando de la fuente. Por eso Jesucristo dijo, si alguno viene a mí, venga a mí y beba, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Será una fuente que salte para vida eterna. La fuente no es el hombre, la fuente es Dios, la fuente es el Espíritu Santo de Dios. Y la fuente de Dios, o una fuente natural en la naturaleza, no puede producir dos cosas diferentes, agua dulce y amarga, agua dulce y salada, no puede. ¿Por qué? Porque una fuente no puede producir agua dulce y salada. No está hablando del hombre, está hablando de una fuente. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y amarga? Se hace la pregunta. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? No. Así también ninguna fuente, no está hablando del hombre, está hablando de una fuente. Ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. Ahora dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién se cree que tiene la verdad? ¿Quién se cree que es muy entendido en las Escrituras para poder decir, como le dijeron a este hermano que está buscando a Dios y le dicen, a ver, ¿cómo le dijeron? Pero dice que está confundido y ebrio de doctrinas raras. Que todas esas cosas son cosas de ebrios, doctrinas raras, y eso distorsiona la iglesia y la armonía de la iglesia. ¿Por qué? Porque son doctores de la ley, han ido a los seminarios teológicos y saben la verdad. Bueno, confrontemos a ver si están en la verdad. La Biblia dice que ninguna fuente puede producir agua dulce y salada. ¿Quién es sabio y entendido? Muéstralo por su buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. En otras palabras, a ver, si tú tienes la sabiduría, entonces muéstralo por tus hechos. Pero dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea que si hay contención y celos, no se mienta contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la sabiduría que desciende del cielo. Por eso dice que esta sabiduría que hay celos amargos y contención, no es de Dios, porque viene de la tierra, es terrenal, dice. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y acá viene la palabra de Dios, la fuente de Dios, la fuente divina. La Biblia dice que el Espíritu Santo descendió del cielo. Dice que los cielos fueron abiertos y descendió. El Espíritu Santo viene de lo alto. La sabiduría viene de lo alto. El Señor Jesús me dijo, yo me voy allá arriba y cuando esté sentado en mi posición de gloria, en mi posición original, yo voy a derramar mi espíritu. Seré lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde? Él estaba allá arriba. Dice la Biblia que cayó del cielo. Por eso dice la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando una verdad es del Espíritu Santo, es siempre pura. La verdad es pura, es pacífica. La verdad no necesita defenderse. La verdad es la verdad por sí misma y no necesita que nadie la defienda. El problema somos nosotros. ¿Qué fuente está brotando de nosotros? ¿Está brotando una fuente que viene de lo alto? O sea, la sabiduría viene de lo alto, porque la sabiduría de lo alto es una fuente bendita que produce solamente agua fresca, agua dulce, agua de vida. No produce confusión, no produce muerte, no produce amargura. Como dice la palabra de Dios, la sabiduría que proviene de lo alto es primeramente pura, pacífica, benigna, llena de misericordia y de justicia. O sea que la sabiduría que viene de Dios es perfecta. Ahora, el problema está que esa sabiduría que viene sobre un vaso terrenal y ese vaso comienza a hablar, si viene de lo alto y esa sabiduría entra por un vaso limpio, tiene que producirse
un riego de esa sabiduría perfecta. Y vamos a ver cómo podemos reconocer quién tiene la verdad y quién no. Y esto va a ser bien simple, porque esta es una enseñanza que el Espíritu de Dios me ha guiado a hacer, y es bien simple que un niño la pueda entender, aunque no tenga muchos conocimientos de teología. Entonces, cuando una verdad proviene del Espíritu Santo, no se puede contradecir. Ese es el número uno. Cuando una verdad proviene del Espíritu Santo, no se puede contradecir. No, ese es el número uno. No se puede contradecir. Que es lo mismo que decir una fuente no puede producir agua dulce y amarga. No. O sea que no se puede contradecir. Cuando una verdad o una fluye, siempre va a ser verdad. Entonces, no se puede anular a sí misma. O sea que no, número dos, no se puede anular a sí misma. No se puede anular a sí misma. Se complementa, pero no se anula. Por eso muchas veces dijimos lo que escribimos la vez pasada: una verdad más una verdad es una verdad. Una verdad más una mentira es una mentira. Una mentira más una verdad es una mentira. Y una mentira más una mentira es una gran mentira. Solamente hay una posibilidad, una sola. Por eso dijimos que una fuente no puede producir agua dulce y salada, porque hay una sola verdad. Hay una sola posibilidad, que es la verdad, y no necesita que nadie la defienda. Si la gente no entiende, eso no es problema de la verdad. Pero una verdad no se puede contradecir y una verdad no se puede anular a sí misma. Ejemplo, Malaquías 3:10. Malditos sois, le han robado a Dios. Traed los diezmos a la folía y alimento en mi casa. Diezmos. Eso es verdad. Eso es una verdad. Pero lo que también es verdad es lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Que el Señor Jesucristo cumplió la ley a fin de que nosotros fuéramos librados de la maldición de la ley. O sea, eso también es verdad. Que ya no vivimos conforme a la ley de Moisés o la ley de Dios del antiguo pacto, sino que Él hizo un nuevo pacto. No lo renovó, no lo maquilló. Él dijo: voy a hacer un nuevo pacto. Y cuando hay un nuevo sacerdocio, se cambia también la ley. Estamos en la ley de Jesucristo, que es la ley de la libertad, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, como dice la ley de Cristo. Esa también es una verdad. Entonces, ¿cómo reconciliamos esas dos verdades? Porque si tú crees que Malaquías 3:10 es cierto, pero lo otro no es cierto, porque Dios dijo que diezmáis la menta, el eneldo y la ruda, esto era necesario hacer sin dejar que hacer el otro. Ahí está, también hay que diezmar en el nuevo pacto. O sea que fuerza la palabra de Dios para poner tu agenda. O sea que en otras palabras, si tú crees que Malaquías es verdad, pero lo que dijo Pablo no es verdad, entonces esa sabiduría o esa fuente no es la que proviene de lo alto, porque no se puede contradecir. Ejemplo, el día de reposo no se puede conocer, por ejemplo, el día de reposo, que guardarás el día séptimo. Amén. Estamos de acuerdo y eso va a ser para siempre. Amén. Pero también Pablo dijo: guardáis los días, los meses, los años, me temo que haya trabajado en vano en vosotros. Por ejemplo, la circuncisión del antiguo pacto dice: circuncidarás en el 8º día al varón, su prepucio. Y esta será la señal entre yo y mi pueblo por la eternidad, por las generaciones. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Pero también la Biblia dice
que la circuncisión no es la que se hace en la carne, sino la que se hace en el corazón, en el espíritu. Eso también es verdad. Entonces, esta verdad con esta verdad no se contradicen. Tú no puedes anular lo que dice Pablo aquí en la palabra de Dios en el Nuevo Pacto. Tú no puedes anular. Quizás te gusta esta, porque también es al otro lado. Hay otros que creen que la gracia es todo y anulan totalmente la ley de Dios, que el mismo Dios dijo que la ley es santa, pura y que fue dada con propósitos divinos. Entonces, en otras palabras, no se puede tomar lo que nos conviene. Si nosotros no entendemos las dos verdades por sí mismas y que se complementan y que hacen una bendita y bella y hermosa verdad, entonces, si no entendemos eso, es que nosotros estamos confundidos y no la verdad. Porque dice la Biblia que la verdad misma da testimonio de ella misma. Entonces, voy a dejar un ejemplo. Vamos a ver cómo se puede ver esto. Vamos a suponer que este es un cisne blanco. Vamos a suponer un cisne. Y vamos a suponer que cada uno de estos representa un cisne blanco. Cada estos circulitos, vamos a suponer que esto representa un cisne blanco. Entonces pregunta, ¿cuántos cisnes, o podemos hacer, cuando vemos todo esto aquí y creemos que esta es la verdad, podemos hacer una conclusión? Todos los cisnes son blancos. ¡Wow! Alguien encontró esa verdad porque la vio, la contempló. ¡Wow! Eso es verdad. Y hablan y enseñan. Y entonces yo hago una pregunta. ¿Cuántos cisnes negros se necesitan para que esto sea falso? Solamente se necesita uno. Solamente se necesita un cisne negro para que esto sea falso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que pueda ser que estemos equivocados en lo que creemos. Si la palabra de Dios dice una cosa, otra cosa a la que tú piensas, y simplemente la anulas o la menosprecias y no la valoras y no oras y le pides a Dios que te guíe para que conozcas la verdad. Si tu verdad contradice a la otra, no te jactes ni mientras contra la verdad. ¿Dónde dice eso? A ver. Versículo 14 de Santiago 3. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad. Y está hablando en el contexto de la fuente que produce una sola cosa. Porque ya dijimos que una fuente no puede producir, la sabiduría de lo alto no produce dos cosas. Entonces, si se contradice, si tu verdad contradice a la otra que es opuesta, o sea que tú por ejemplo puedes tener una verdad, pero contradice a la otra, tú dices que es mentira porque crees en una verdad y tú menosprecias el otro hecho o la otra palabra o la otra verdad y la dices como que es mentira, entonces tú tienes una mentira y estás en la falsedad. Porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Entonces, ¿qué dice la palabra? Si tu verdad contradice a la otra, no te jactes y mientas contra la verdad. La verdad no se puede contradecir. Si se contradice tu verdad con otra que otra gente habla, como el ejemplo que di de la tierra, entonces, con la explicación que yo he dado, a mí no me contradice en absoluto la verdad. La verdad es fácil, cuando la tienes, es fácil de discernir la mentira y el error. Pero cuando estás en error, es muy difícil inventarse, como dice la palabra, cuentos de viejas, fábulas artificiosas y cuentos de viejas.
Genealogías interminables que causan problemas. Genealogías. Oh, sí, que mi nombre, mi apellido viene de los sefardí de España. Oh, sí, viene aquí, acá. Unas genealogías interminables que causan división y contienda. Antes que la edificación, que es por fe, dice, y la fe obra por el amor. Entonces, si tu verdad contradice la otra verdad, porque no tienes la verdad. La verdad no se puede contradecir. Si se contradice, entonces no la enseñes porque hay algo que ignoras. Las piezas de rompecabezas son únicas y no se pueden forzar a ubicarlas donde no corresponden. Repito, las piezas de rompecabezas no se pueden forzar, aunque sean semejantes, no se pueden forzar. Tienen que ser ubicadas en el lugar que corresponden. Y si tú las fuerzas, tú forzaste una verdad y definitivamente no tienes la verdad entonces. Entonces, si bien es cierto que la ley, o mejor dicho, la Torá es verdad, también lo es la ley de Cristo, la ley del Espíritu y la ley de la libertad. Entonces, ejemplo, comer alimentos inmundos está prohibido en la ley. Eso es verdad. Eso es verdad. No comeas cerdo, eso es verdad. Pero también la Biblia dice, cuando te pongan cuando alguien vayas a una casa o a una ciudad, el Señor Jesucristo de sus propios labios, Él dijo, cuando entréis en una casa, si les reciben o entren en una ciudad, coman todo lo que se les ponga por delante. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Pedro actuó como un hipócrita y Pablo lo reprendió duramente y le dijo, tú eres un hipócrita porque tú siendo judío vives como los gentiles. ¿Por qué entonces obligas a los judíos, a los gentiles a judaizar? Si tú siendo judío comes lo que comen ellos, entonces, porque tienes la verdad, pero no seas hipócrita. Entonces dice la palabra de Dios que por la oración es santificada la palabra. Alguno cree que se ha de comer legumbres, otro cree que se ha de comer carne. No menosprecies ni juzgues al otro, dice la palabra de Dios. Cada uno esté asegurado en su propia mente, porque el que come, come para Dios, y el que no come, no come para Dios. Eso es lo que está escrito. Eso también es una verdad, tal y cual está en Levítico, que comer cerdo es malo. Esa también es una verdad. Pero si tú contradices esta verdad es porque no tienes la verdad. Porque la sabiduría de Dios que viene de lo alto no puede producir dulce y salado. O tienes la verdad o no tienes la verdad. Porque comer cerdo es malo, pero también el que come, come para Dios, y el que no come, come para Dios. Eso también es verdad. ¿Cómo reconcilias las dos verdades? Porque si tú quieres anular a una, tú estás en error. Por ejemplo, otro ejemplo, la Biblia dice que en muchísimas partes los mesiánicos y los que se creen judíos y los que se dicen ser judíos y no lo son, ay, que Dios va a recoger al pueblo de Dios de todas partes y vamos a ir a Israel, allá por donde está el Estado de Israel, donde está Netanyahu y toda esa gente, y que se va a construir el templo y Dios va a reinar ahí. Y eso es verdad. Dios va a recoger a su pueblo Israel de todas las naciones y lo va a juntar ahí. Eso es verdad. Pero también Dios dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son llamados o contados como hijos de Dios. Y que Dios tiene un solo Israel, que es el Israel de Dios. Y no necesariamente están circuncidados en la carne, sino en el espíritu. Eso también es verdad. Entonces, ¿cómo reconcilian las dos verdades? Porque esta no anula a la otra. Se complementan y las dos son verdades. Las dos son verdades. Tú tienes la verdad. Pero si tú estás peleando con los otros es porque no tienes toda la película completa en tu mente. Y estás peleando y discutiendo. Que el día de reposo empieza a las 6 de la tarde cuando se pone el sol. Sí, porque hay un verso en la Biblia, en Levítico, me parece, donde dice entre las 2 tardes, ahí empieza el día. Pero también la Biblia dice, de los labios de Jesús, el día tiene 12 horas.
La Biblia dice por todos lados el siguiente día, o sea, en otro día, temprano cuando salía el sol. O sea que para Dios el día empieza cuando sale el sol. Eso es verdad. Y lo otro también fue verdad, que la Pascua fue entre las 2 tardes porque salieron de noche. Entonces, tú no puedes pelear una verdad con la otra. Si estás peleando esta verdad con otra es porque no la tienes. Y por si acaso, el día lunes, martes, miércoles, jueves, que son nombres de planetas y de dioses, por ejemplo, el dios Marte, el dios de la guerra, Júpiter, o sea, jueves, Venus, viernes, Saturno. O sea, quiero que sepas que yo no sé cuándo es el verdadero séptimo día de reposo. Yo particularmente no lo sé, ni me jacto contra la verdad porque no lo sé. Y no lo puedo enseñar. Lo que sí sé que Dios contaba los días como Él lo creó. Puso la luna para que guiara a las meses, las estaciones y todo. El sol, la luna, para guiarnos en las estaciones y en los días y los meses y los años. Entonces, por cierto, mes, la palabra mes, cuando la Biblia habla en el mes segundo, esta palabra mes en la Biblia significa nueva luna. Nueva luna. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios hablaba de meses y de séptimo día, estaba hablando de acuerdo a lo que Él dijo cuando sale la luna nueva. Que hasta un niño podía ver, oh, mira, ya empezó la luna nueva, vamos a contar 7 días y el séptimo es el día de reposo. Así se contaba y así se cuenta hasta el día de hoy. Pero la gente cree que a las 6 de la tarde, cuando se pone el sol, el día viernes, quiero decirte que estás totalmente errado. Quizás estás creyendo que estás adorando en el día de reposo, probablemente en el calendario de Dios sea el día tercero o el día cuarto. Muchas veces, mucha gente en el mundo entero piensa que está adorando en el séptimo día y realmente puede ser hasta el día domingo que están haciéndolo, o el día martes, el miércoles. Entonces tú no puedes anular una verdad con tu verdad. No, la verdad es la verdad. Y si no lo entiendes, no la contradigas, pero tampoco enseñes una cosa que no es verdad. ¿Cómo se pronuncia el nombre de Dios? Muchísimas veces lo he dicho y lo digo de nuevo. ¿Cómo se pronuncia el bendito nombre de Dios? No lo sé. Pero sí sé que Él sabe que yo no lo sé. Y Él sabe que yo le amo y Él me conoce a mí y yo le conozco a Él. Eso también sé. Es que yo no voy a discutir. Hay unos que se ponen a discutir que el nombre del Señor es Yahweh. No, es Jehová, Yahushua. O sea, Dios mío. Y son eruditos. No estamos hablando de gente ignorante, son eruditos en el hebreo. Y no se ponen de acuerdo. ¿Y quién soy yo para discutir con ellos? Ejemplo, voy a otro ejemplo de las verdades. La Biblia dice, por ejemplo, que Dios a sus hijos los libra del tormento. Él dijo, yo te libraré del tormento, del fuego del horno de Babilonia. O sea, Dios libró exactamente del fuego. Pero Dios permitió que Sadrach, Mesach y Abednego entren en el horno de fuego. O sea que Él no los libró del horno, los libró del fuego del horno cuando ellos estaban adentro. Eso es una verdad, esto es una verdad, esa es la verdad. Dice, cuando vino la Pascua, por ejemplo, el Señor libró a su pueblo Israel, eso es verdad. Pero ellos pasaron el tiempo de la Pascua en tierra de Egipto. O sea que no los quitó. Y Jesucristo lo dijo con sus labios benditos. Padre, no te ruego que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. O sea que Él lo dijo. Él dijo eso. Padre, no te pido que los quites del mundo, pero guárdalos de la hora de juicio que viene sobre todo el mundo. No los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Y la gente predica lo contrario y enseña lo contrario. Una verdad y a la otra verdad
No, esto no, esto no. Esto no, que no tienes la verdad entonces. Porque esta verdad es verdad y esta también es verdad. Las dos son verdad, es una verdad lo que debes de enseñar. Si tú no entiendes lo otro, mejor cállate. El Señor dijo, no os hagáis mucho de vosotros maestros, porque recibiréis mayor condenación. Ahora, tengo muchos más ejemplos, pero voy a dejarlo ahí. Quiero concluir. La sabiduría que viene de lo alto. Concluyendo, la sabiduría que viene de lo alto es el Espíritu de Dios que nos da entendimiento de la palabra de Él. Y que la verdad que viene de arriba no se puede contradecir, no se puede anular. Si aparentemente creemos que tenemos la verdad, pero hay algo que no entendemos, es porque no tenemos la verdad. Entonces la palabra de Dios dice, no mientan ni se jacten que tienen la verdad. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Jesucristo es Dios y la tierra es una planicie total. Donde el polo sur es todo el círculo que la rodea y el polo norte es su centro. Vayan a mi website y les invito a que vean un documental hecho por unos científicos y investigadores brasileños. Se llama Terra Convexa. Está por todo el internet, salió hace 1 o 2 días atrás. Son científicos que no hablan, creo que no les escuché hablar ni una sola vez Dios ni nada de religión en absoluto. 7 años se demoraron y llegaron a sus conclusiones, todo con pruebas científicas. Se llama Terra Convexa. Terra Convexa. Les recomiendo que lo vean. Muy interesante. Simplemente la verdadera ciencia tiene que sujetarse a la verdad. La Biblia dice que hay una falsamente llamada ciencia que han desviado a la gente a la mentira. Y eso viene del tiempo de Platón, Pitágoras y toda esa gente. Dios los bendiga.